la filosofía, la teología y el cristianismo. Es un tema, la verdad, porque hay, bueno, muchos padres de la iglesia eran pro filosofía y otros eran anti filosofía. Cuando estaba en el café filosófico con Claudio Barone, aprendí que se les llamaba los dialécticos y los antidialécticos. Y aún hoy hay denominaciones cristianas que son pro filosofía y otras que no, son antifilosofía. El catolicismo en general es pro filosofía porque los curas, los sacerdotes tienen una formación filosófica previa a ser sacerdotes, tienen muchos años de teología. Pero el punto es el siguiente. Evidentemente la Biblia está atravesada por la filosofía. Muchos no lo quieren reconocer. Pablo era un gran lector de la filosofía griega, porque cita a varios filósofos griegos. Cuando habla en Atenas, en la carta a Tito, en Timoteo creo también. De hecho, cuando se le presenta a Jesús, cuando Jesús se le aparece a Pablo, Jesús le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y eso es una frase hecha de la cultura griega, no es una frase que esté en algún libro judío. De hecho, en ningún libro judío está esa frase. Y eso ya le marcó tendencia a Pablo de cuál iba a ser su llamado, ¿no? Pero bueno, ahí está también la subjetividad de Pablo expresada en la aparición de Jesús, en su manifestación de Jesús. Porque, bueno, evidentemente las experiencias místicas y la experiencia que Jesús tuvo, que Pablo tuvo con el Jesús resucitado, está atravesada por un factor de subjetividad. Al margen de si esa experiencia mística es subjetiva o está intervenida realmente por un agente externo. Obviamente que está determinada por Dios, eso está clarísimo. Pero la cuestión es si hay un agente externo que opera en Pablo o si el agente que opera en Pablo es Pablo mismo, en una interpretación inspirada de la palabra de Dios en su vida, ¿no? Entonces hay un grado de subjetividad en esa aparición, en esa manifestación de Jesús a Pablo. Evidentemente Dios no se nos presenta mayormente con cosas que no entendamos o que no podamos entender. Aunque a veces, por ejemplo, a los musulmanes se les presenta como alguien... es que los musulmanes conocen a Jesús. Tienen a Jesús en el Corán. Saben de Jesús. Saben de su muerte, aunque no creen que haya muerto en realidad. Creen que otro murió en la cruz y no creen que haya resucitado tampoco, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, conocen que hay un Jesús histórico y lo tienen incluido, lo tienen inserto dentro de su teología, como un profeta de parte de Alá para ellos, ¿no? Entonces, Juan en Juan 1.1, el principio era el verbo, o sea, en el principio era el logos. Hay filosofía, hay porque Filón de Alejandría es el que hablaba del logos, de Dios, en el judaísmo ya, ¿no? Previo a Juan. Y el logos en la filosofía griega tiene una connotación muy profunda también. También el arché, el principio, el origen. Bueno, evidentemente hay filosofía del cristianismo, creo que es imposible querer negar eso, como hacen muchos cristianos más fundamentalistas.
Ahora, ¿cuál es la reflexión? A mí lo que me parece que la teología cristiana, cuando hacemos teología propia, cuando hacemos escatología, cuando hacemos por ahí un poco de eclesiología también, no sé, me parece que mucha de la teología que nosotros hacemos no es teología, es filosofía cristiana. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando pensamientos que quizás no tengan una conclusión absolutamente fidedigna, certera, infalible. Bueno, en mi forma de pensar. Obviamente, cuando lo haces bajo la premisa de que la Biblia es infalible, inerrante, y que es la vara bajo la cual todo lo que se derive de ahí tiene que ser verdad absoluta, y bueno, obviamente que no va a ser lo opuesto a mi opinión, pero desde mi punto de vista, el que me conoce y el que más o menos sigue mis videos y logra entender un poco cómo es la teología neortodoxa, y cómo encaro la filosofía en términos de cómo se define la verdad en la filosofía, y el que además adhiere a un paradigma dialéctico de la fe y la filosofía, va a entender que la verdad, si bien está expresada como valor en la persona de Jesús, por lo cual dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y Jesús viene a ser como la manifestación de la verdad, porque es palabra de Dios, etc. Pero la verdad en términos de lo que la verdad significa en términos lingüísticos, en términos lógicos, no en términos teológicos. En ese plano, la verdad no es algo que podamos alcanzar plenamente, sino es algo que alcanzamos parcialmente, en cierto grado y en cierta medida. Es algo que podemos alcanzar, pero no en absoluto, sino relativamente. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden, porque vos les mencionás la relatividad y ya te tildan de subjetivista y de relativista, ¿entendés? Y bueno, ¿por qué? Porque son absolutistas. Pero bueno, es un tema que justamente va a estar en el cristiano antidialéctico. Pero ¿a qué voy yo? Es el punto de la reflexión. El punto de la reflexión es que la palabra teología es teólogos, es el discurso sobre Dios o la palabra de Dios. Y los cristianos, cuando hacemos teología propia, la teología que conocemos, que es profunda, que es buena, que hasta es verdad, ¿no? Es verdad. En realidad es filosofía cristiana, porque estamos dando nuestro discurso sobre Dios, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros interpretamos sobre Dios, o sobre lo que Dios dice. Pero la verdadera teología es la expresión de Dios a través de su iglesia, a través del pueblo cristiano, a través del cristiano individual. Esa es la verdadera teología. Cristo es la teología, Cristo es la palabra de Dios. Bueno, hace poco salió en un capítulo de Chosen una frase que no está en la Biblia, y Jesús se la dice a los fariseos: yo soy la ley, les dice, yo soy la ley. Bueno, afirmando que Él es la palabra de Dios. Y es así, cuando el cristiano vive a Jesús, cuando el cristiano hace la voluntad de Dios y cumple el propósito de Dios, está haciendo palabra de Dios, está haciendo una carta expedida por Cristo a los hombres, está haciendo una carta leída por el mundo, está manifestando la imagen de Dios en el mundo. Está llevando adelante la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios es lo que Dios quiere para el mundo, es la teleología divina, es lo que Dios manda. La palabra de Dios es toda aquella expresión de Dios que tiene un propósito específico. Si no, ¿para qué se va a expresar Dios, no? Dios no anda, Dios no es un loco
que dice cosas irracionales y lógicas. No, cuando él habla por una razón y por un propósito. Y bueno, si Dios creó el mundo y su palabra atraviesa la realidad que existe, la atraviesa por una razón. Y no es en vano, porque Dios no habla en vano. Él lo dice Isaías también, ¿no? Y además, la palabra de Dios es efectiva y viva y eficaz, como dice el texto, en cumplir aquello para lo cual fue dicha. Entonces, la palabra de Dios no puede ser toda la teología cristiana. Mucha teología cristiana es filosofía cristiana, no teología. La verdadera teología cristiana es la palabra de Dios expresada y vivida por aquellos cristianos que están amando y sirviendo al prójimo y que están llevando adelante el propósito divino en el mundo. Ahí está la palabra de Dios. El resto es filosofía cristiana. Y que está bien que sea filosofía cristiana, y que hay que hacer filosofía cristiana, porque la base, o el preámbulo, o los principios para justificar teóricamente la palabra de Dios, como lo hacemos subjetivamente, requieren principios lógicos y filosóficos. No porque la filosofía sea algo prioritario, sino por el hecho de que la reflexión racional humana, el área del pensamiento como ciencia, como ejercicio social, está categorizado dentro de esta rama del conocimiento que es la filosofía, o rama de, no sé cómo llamarla. Bueno, ciencia no es. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Eso es lo que estoy pensando hoy. Justo hoy estuve en un curso de Jonathan Ramos, donde se hablaba un poco de eso, pero esto es lo que yo pienso. Me gusta la teología, me encanta la teología, pero me doy cuenta que necesito crecer más en la verdadera teología y dejar el crecimiento de la filosofía cristiana para irlo graduando de a poco, porque es menos útil que el otro conocimiento, en el que la palabra de Dios realmente se manifiesta, opera en el mundo y cumple su propósito.